me digan si tienen dudas, si tienen inquietudes, si tienen cualquier problema, si se le ha presentado algo con respecto a la guía. Bien, la idea es de estas reuniones poder aclarar todas las dudas que se nos presenten. Bien, y Bueno, obviamente explicar un poco eh, los temas. Darwin está haciendo muchos gestos. Quite la cámara, Darwin, por favor. Bueno, ¿ven la guía? sí. Sí. Sí la ven, ¿cierto? No, Esta guía, no, ¿la ven o no? yo sí. Bueno, muy No, bien. ¿Y esta guía la ven? no, no la veo. Sí. Yo sí. Pues necesito que arregle Yo bien su no. internet porque si no la ves por algo, ¿no? Yo tengo ¿En serio no la ve? internet. No, no, no veo. Espere un momento. ¿Quién no la puede ver? Yo la veo. Yo también la veo. Papá tiene que escribir porque él no tiene micrófono, Lenny. Hola, Santiago. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, ¿la ven? Sí la ven, ¿cierto? Sí. Sí. Esta guía, este tema es sobre civilizaciones antiguas. Este tema le va a aparecer a séptimo, pero necesito que también sexto escuche muy bien porque de allí partimos para el tema de ellos. Entonces, Bueno, importante algo, ingresen al Moodle y ahí van a aparecer de entrada una pregunta, una tarea sobre la argumentación. ¿Ustedes qué van sí. a hacer? Apenas ingresen, Ah, responden esta yo pregunta. ya la hice. Muy bien, tranquilo, no se preocupe. Los que ya la hicieron, la hicieron. ¿Sí? Y los que no, pues la hacen. ¿Dónde la responden? Ahí mismo. Le dan clic, ahí le aparece la pregunta y dice, y ahí le aparece dónde responder. Y la envían. Eso me llega a mí, no se preocupen. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles eran las civilizaciones antiguas? Cuando pensemos en civilizaciones, pensemos en pueblos. Cuando pensemos en antigüedad, pensemos en tiempos anteriores, ¿sí? Entonces, hay cuatro civilizaciones muy importantes. Las que se desarrollaron en Mesopotamia, mira acá, Mesopotamia queda en Asia. La Sí. civilización egipcia, que queda en África, la civilización griega, que queda en Europa, y la civilización romana, que queda también en Europa. Esas cuatro civilizaciones Grecia. son muy importantes, ¿bien? Muy importantes. A nosotros nos interesa hablar de estas dos, tanto de la griega como de la romana. Nos importa esas dos. De estas vamos a hablar más adelante, después, en otras clases. Bien, por ahora nos centramos en esta. Y en cuanto a las civilizaciones sudamericanas, también están los incas, civilizaciones muy importantes, los incas. Y para nosotros, para Colombia, ¿cierto? Están los muiscas. Bien, entonces vamos a hablar de cuatro civilizaciones antiguas muy importantes. Dos en Europa y dos aquí en América. Bien, entonces vamos a mirar eh, quiénes están. Ángela, Viviana, Darwin, María José y Santiago. Bueno, muy bien. Importante, que pongan atención, tomen nota, porque al final voy a hacer evaluación. Pues no evaluación así mucha, sino voy a hacer algunas preguntitas de lo que yo he hablado. Entonces, si no entienden algo, me van a Espere. preguntar. ¿Listo? Bueno, antes de hablar de esas civilizaciones, hay que hablar de algo muy importante, de cómo eran antes los pueblos. Mira, acá están, ¿sí? Los pueblos se dividían en dos cositas, en dos periodos. Edad antigua y la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Es antes de la historia. ¿Y por qué? Porque es que antes ellos no escribían, antes no tenían la escritura. Entonces ellos no podían dejar plasmado lo que hacían por medio de la escritura. ¿Cómo lo hacían? Dibujando. El mismo nombre lo dice. Sí, ellos lo hacían. Prehistoria. Sí, muy bien. Ellos lo hacían dibujando. Entonces ellos ¿qué hacían? Dibujaban en cuevas. ¿Y cómo dibujaban? Pues obviamente con sangre de animales. ¿Y qué dibujaban?
las escenas de la vida de ellos, por ejemplo, cazando, durmiendo, comiendo, ¿cierto? Ellos hacían eso, para pues obviamente mostrarles a los demás lo que hacían. A eso se le llama prehistoria. Bien, ¿y cómo era la economía en la prehistoria? Pues obviamente ellos eran cazadores-recolectores. Ellos cazaban y recolectaban sus productos y los intercambiaban por otros productos. Ellos vivían en una sociedad compuesta por una tribu. ¿Una tribu qué es? Una tribu es un pequeño grupo de personas que eran su familia. Sí, era su familia. Eran aldeas pequeñitas. Ya más adelante, cuando se inventó la agricultura, dejaron de ser nómadas, ¿cierto? Recorriendo lugares para conseguir alimentos y pasaron a ser sedentarios. Se quedaron en un solo lugar. ¿Para qué? Pues obviamente para cultivar, para cuidar animales. Mira acá. Aparte de cultivar y cuidar animales, también lo hacían para comercializar sus productos. Antes era por trueque, ahora no. Ahora lo intercambiaban por metales. Pues se llama acá edad de los metales. Bueno, no solo por eso, ¿no? Pues también porque utilizaron el cobre, el bronce y el hierro para hacer sus instrumentos, para hacer, por ejemplo, ollas, para hacer, por ejemplo, también sus utensilios y para también hacer sus armas. Bien, entonces en la época de aquí eran nómadas, buscando alimentos, vivían en cuevas, vivían en lugares muy pequeñitos, eran grupos muy pequeños. Y aquí ya se volvieron sedentarios. ¿Listo? Para que quede claro. Y aquí pues obviamente aparecen ya las grandes civilizaciones con las que hemos hablado. De la de Mesopotamia. Bueno, ¿qué significa Mesopotamia? Mesopotamia significa lugar entre dos ríos. Es decir, que ese lugar estaba bañado por dos ríos, Tigris y Éufrates. ¿Bien? A eso se le llama así. En Egipto estaba bañado por el Nilo. Grecia estaba bañado por dos mares, mar Mediterráneo y mar Egeo. Y Roma, pues obviamente fue un gran imperio que conquistó todo. Eso es lo que pues tenemos en claro, ¿no? Y ahora pasemos, por ejemplo, a nosotros, aquí en América. La civilización, por ejemplo, Inca. La civilización Inca, aquí en América, pues se centró en Perú. Perú. Cuando hablamos de los incas, hablamos de Perú, ¿sí? Importante, pues no solo en Perú, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, en Chile y en parte de Argentina. Ellos estuvieron. Bien. Entonces, importante, civilización, aquí muy importante, la Inca. Se estableció en Perú principalmente y se extendió por esos países. A ver, ellos se dividían en imperios. ¿Un imperio qué es? Es una potencia, ¿cierto? Que domina otros territorios. Imperio es potencia que domina otros territorios. ¿Y para qué? Para apoderarse de sus recursos, para beneficiarse económicamente, para dominar militarmente un lugar. ¿Bien? Quedó claro eso, ¿no? En cuanto a la economía, son agrícolas, es pura agricultura, se basa en la agricultura, ¿cierto? La organización social es piramidal. ¿Qué significa eso? Mira, acá la podemos ver, miren la pirámide, ¿sí la ven? Esta pirámide mostraba que aquí arriba, mira, acá estaba la nobleza, el inca, el hijo del sol, el que mandaba, el cacique, por decirlo así. Aquí seguía la clase dominante, ¿cierto? Y aquí la clase dominada que era el pueblo. Eso se le llama sociedad piramidal, mire, forma de pirámide, donde arriba estaban los que mandaban y abajo estaban los que obedecían. ¿Bien? Arriba estaban los ricos y abajo los pobres. Pues por decirlo así, sí, pero más que ricos eran aquellos que dominaban y obviamente tenían propiedades, tenían el poder, también los sacerdotes, ¿sí? Entonces, por decirlo así, en la actualidad son los ricos arriba, los pobres acá abajo. ¿Listo? Como pasa en la actualidad, ¿no? Solo hay dos clases sociales, ricos y pobres. O sea, algo que está, por así decirlo, arriba, nosotros Sí, abajo. está arriba, pues obviamente porque es el presidente, ¿no? También, pero también porque tiene plata. ¿Bien? Entonces, importante también acá, politeístas, ¿qué significa eso? Que creían en muchos dioses. Poli,
hace referencia a muchos. Nosotros somos monoteístas, ¿no? Creemos en un solo Dios. Los católicos, ¿cierto? Los cristianos también. Y ellos no, ellos creían en muchos dioses. La madre naturaleza, ¿cierto? Acá está Viracocha, Illapa, la Pachamama, la Mamacocha. O sea, había muchos dioses. Cada, por ejemplo, parte de la naturaleza o fenómeno natural representaba un dios. Recuerden que eso hace parte de los mitos, ¿no? Los mitos de la explicación de los fenómenos, de mi realidad, a través de algo fantástico. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la Pachamama representaba esa naturaleza, esa tierra, la madre tierra, que me cuidaba, que daba todo por mí, ¿cierto? Entonces ellos mostraban y contaban historias de la Pachamama. Ahora, los incas era un imperio. ¿Por qué? Porque ya lo dije, ellos dominaban otros territorios. Y bueno, ¿y para qué los dominaban? Pues para apoderarse de sus recursos, para dominar, cobrar impuestos, para también controlar militarmente una región. ¿Listo? Eso hacían los incas. ¿Qué tienen en común los incas, por ejemplo, con el Imperio Romano? Pues que ambos eran imperios, ¿ya? Con Grecia, que también era imperio. Con Egipto, que también era imperio. Que también era imperio. Con Babilonia, que queda en Mesopotamia. Que también era imperio. Muy bien. Entonces, los imperios fueron estos, mire, por ejemplo, el mapa de Grecia, todo lo que domina, ¿no? Todo esto es Grecia. Sí. Y acá se desarrolló Grecia. Se desarrolló la cuna de nuestra cultura, la cuna de la democracia. Aquí fue donde por primera vez se instauró la democracia, es decir, se eligió democráticamente por medio del voto a un representante. Y nosotros en la actualidad, pues también lo copiamos, ¿no? Elegimos a nuestro presidente, al gobernador, al alcalde, al personero. Entonces ustedes tienen la posibilidad de elegir Me fue el internet. y eligen al personero. Bueno, vamos a empezar algo. Samuel, dígame qué ha entendido hasta ahora. Que todos eran imperios y que cada uno tenía sus religiones, su lenguaje y todo. Bueno, pues sí, Forma cada de uno tenía organizarse. Bueno, también. Que la religión de antes era politeísta, que tenía muchos dioses. Sí. Por Inclusive, eso. por ejemplo, inclusive, por ejemplo, hay muchos lugares donde pues obviamente se creen en muchos dioses, ¿no? Estaban separados. Jugaban en cuevas con sangre de animales. También. Que Eso Santiago aquí se dice llama, que dominaba parte. Y utilizaban bronce, oro y hierro para hacer ollas y sus armas. bueno, muy bien, utensilios. Aquí quiero aclarar algo, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de arte rupestre. ¿Qué significará Sí. eso? Arte rupestre es lo que dijo Viviana, es representar, ¿cierto? Una escena de la vida de cualquier persona en una cueva y dibujarla. Por ejemplo, cuando cazaban. Ustedes han visto mis vacas, ¿no? Las que hago yo. Esas vacas, y lo que hacía yo, es lo mismo, es lo mismo que hacían ellos. Yo dibujo como una persona del Paleolítico. Claro. Yo dibujo como una persona del Paleolítico. ¿Ya? Entonces vamos a leer esto, para que tengamos ya claro que la edad antigua ya pasamos de esa prehistoria a una edad antigua. Mírenla, ya aquí ya hemos inventado la escritura, ya podemos escribir, miren, ya somos sedentarios, ya comercializamos, ya creamos monedas, ¿cierto? Ya tenemos, por ejemplo, una organización más civilizada, ya tenemos una estructura de gobierno, ya también tenemos diferencias sociales, ya hay una jerarquía, ya hay rey, ya hay sacerdotes, ya hay funcionarios, ya hay pueblo, ya hay esclavos. Importante. Ellos basaban su economía a través de la esclavitud. ¿Bien? Bueno, aquí, Sí. la edad antigua. María José, por favor, lea. La edad antigua. La edad antigua fue el periodo de la historia que se inicia entre el año
4000 y el 3000 antes de Cristo. Aparece con la escritura y construye el siglo V después de Cristo. Con la Concluye, caída. sí, pero un momento. Concluye es terminar en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Muy bien. Entonces, aquí algo. Espere un momento. Empieza con la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano. Listo, siga. La Edad Antigua es el primer periodo que se pudo conocer gracias al desarrollo de la escritura, permitiendo saber las costumbres de esa época, los hechos y creencias de esa época. Muy bien. Recuerden que antes, como ya dije, eran dibujitos, pero la escritura, pues obviamente la escritura permite escribir más, permite, por ejemplo, dar a conocer más, permite mostrar más, ¿cierto? Entonces nosotros conocemos a través de la escritura, los libros, ¿bien? Los libros nos permiten saber eso. Hola, Valentina. Hola. Bueno, muy bien. Seguimos. Vamos a seguir. Viviana, lea esta partecita, por favor. ¿Conocer algunas civilizaciones? ¿Eso? No, esto que estoy señalando. Ah, ya. Los pueblos nativos americanos se encontraban finalizando la edad de piedra, ya conocían el oro. Se dedicaban a la agricultura, la caza y la recolección. No se conocía el caballo, ni la rueda, ni el hierro, ni la pólvora, ni los cerdos, ni las gallinas, ni las vacas, ni la caña de azúcar, y tampoco los cítricos, naranjas, limones y toronjas. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, resulta que los pueblos como los incas, obviamente desconocían muchos inventos que ya había en el mundo, ¿cierto? Acá muestran, por ejemplo, la rueda, la pólvora, el hierro. Ellos apenas hacían utensilios de piedra y estaban apenas conociendo ese tipo de cosas. Con la llegada de los españoles, conocieron todo esto. Los españoles trajeron esto, trajeron este tipo de conocimiento. Bien, esto lo trajo con la Sí. llegada de los españoles. Muy bien. Esto, Valentina, por favor, lea esta partecita. Recuerden, estamos hablando de los imperios, entre ellos el imperio inca. Ya nombramos a Mesopotamia, ya nombramos a Grecia, ya nombramos a Egipto, ya nombramos a Roma. Estamos todavía hablando de los incas. Incas, pueblo americano, ¿dónde estaban? Perú, parte de Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Valentina, por favor, lea esto. Pero, ¿sí? Lea. La economía inca se basó en la agricultura que desarrollan mediante técnicas avanzadas, como las terrazas de cultivos llamados andenes para aprovechar las laderas de los cerros, así como sistemas de riesgo herederas de culturas pre-incas. Los incas cultivaron maíz, yuca, papa, frijoles, algodón, tabaco, coca, etc. La autoridad la ejercía el hijo del sol, el inca, la realeza, que se decía que tenía ascendencia divina, tenía su cargo vitalicio y era un gobierno teocrático y autoritario. Muy bien, bueno, ¿qué quiere decir eso? Resulta que la base económica de los incas era la agricultura, así como de muchas otras civilizaciones, la agricultura. Ellos sembraban en terrazas, es decir, dividían o partían una montaña en pedacitos y las aplanaban para poder sembrar ahí y para poder aprovechar más el espacio. ¿Bien? ¿Qué sembraron? Bueno, Sí. sembraron lo que dice ahí, todo tipo de alimentos. Importante algo, habla del hijo del sol. El Inca es Inca, hijo del sol. Era el cacique, por decirlo así, el rey, ¿cierto? El que mandaba al pueblo. Aparte dice que tenía un cargo vitalicio, es decir, su cargo hasta morirse.
Cuando hablamos de gobierno teocrático, estamos hablando de un gobierno basado en la religión. Entonces, el Inca, el cacique, el rey, lo como quieran llamarlo, era el que mandaba porque Dios, el Dios de ellos, ¿no? Lo había puesto ahí. ¿Cuál Dios? El Sol, el Dios Sol. Y autoritario, ¿por qué? Porque él mandaba todo. Él decidía sobre todo. ¿Bien? Quedó claro hasta ahí, ¿no? Sí. Vamos entonces ahora a pasar al otro imperio, al imperio griego, a Grecia. Grecia, como ya lo mostré, mire, dominaba todo esto. Cuna de nuestra cultura, cuna de la democracia. A los griegos se les llamó así, helenos. ¿Por qué? Porque descendían de Helena. Helena en la mitología griega fue una mujer muy poderosa. Bien. Y acá habla de que ellos vivían en polis, en estados independientes. Polis significa ciudad, pueblo. Bien. Todos estos, como ven acá, todos estos que ustedes ven acá, Troya, Jonia, Efeso, Ática, Atenas, Cronos, Rodas, todos estos son estados independientes, son polis. Ellos pues obviamente vienen todos, pero cada uno tenía su estado independiente. Y el más importante de todos quedó acá, mire, Atenas, que es la cuna de, en este caso, la democracia. Mira, Atenas. Y acá está el otro también importante, Esparta. No sé si ustedes han visto la película de Esparta, que No. eran guerreros. Bueno, Esparta es una película que muestran cómo era el pueblo de... ¿Espartacus? No Espartacus, sino Esparta. Bueno, es una película que muestra Ah, la organización de los espartanos, que ellos basaban toda su organización a través de un poderío militar. Bien, el poderío. Yes. Sí. Vamos a explicar algo muy bonito. La economía de Grecia. Ya sabemos que la economía del Imperio Inca se basa en la agricultura, ¿no? Importante. Ahora la economía de Grecia. Miren a Grecia cómo está, mírenla. Está bañado por el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Resulta que Grecia es un país escarpado, lleno de acantilados, montañoso. Entonces la agricultura pues obviamente no se desarrolló mucho, pues porque no había dónde sembrar. Sí sembraban, pero no tanto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Aprovecharon todo esto, mire, eso, el agua, lo aprovecharon. ¿Para qué? Para comerciar, para vender, para comercializar sus productos. Entonces, utilizaron el mar para llevar productos de un lugar a otro. Aprovecharon el mar para sacar sus productos, aprovecharon el mar para explotarlo, para sacar los productos que daba el mar, ¿cierto? Los productos marinos, todo lo que el mar sí. daba, ellos se aprovechaban de eso. Entonces, la, La la sal. importancia, bueno, las salas sacaban de las minas, pero los peces, los moluscos, los calamares, bueno, todo ese tipo de cosas que daba el mar, ellos lo sacaban. Y aparte, por ejemplo, vamos a suponer que en Epiro hacían pieles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para llevarlo a Mileto? Queda lejos, ¿no? Por el mar, mire, hacían así, recorrían y ¡pum! Llegan a Mileto. ¿Listo? Por mar, por barco. Sí. Entonces, el comercio marítimo fue la base más importante de la economía griega. Comercio marítimo. Diferente a los incas, que fue la agricultura. Agricultura, sí, Lenin, no, agricultura. Lenin, ¿Sí? es eso que aparece en una isla de land. ¿Una isla? ¿Dónde? ¿Delos? ¿Acá? Sí, Esos sí. son santuarios, es decir, son como especie de templos, son como iglesias. Por ejemplo, estaba, mire acá, Olimpia. Olimpia, ¿usted ha escuchado los dioses del Olimpo? Sí, Sí. Olimpo es Sí. una montaña, es una montaña grande, la más alta de Grecia. Entonces, como los griegos solo veían esa montaña, decían es la montaña más grande del mundo, pues le pusieron Olimpo al hogar de los dioses en la mitología. Mitos, vamos a ver más adelante, unos videos muy buenos de mitos. Entonces, aquí tenían un templo, en Delfos, otro templo,
En Delos, otro templo. Entonces, esos son templos. ¿Sí ven el colorcito acá como más oscuro que el otro? Por ejemplo, esto Sí, un poquito. es oscuro, Sí. Sí. es más oscuro. Esas zonas son elevadas, Sí, montañosas. Entonces, obviamente, al ser montañoso, pues no se me podía sembrar. Entonces, más bien, comercializaban productos. Entonces, recordemos, la base económica del Imperio Inca fue la agricultura. La base económica de Grecia fue el comercio marítimo. ¿Listo? ¿Quedó claro, no? sí. Bueno, también se basó en la agricultura, sí, claro, también, pero obviamente no tanto. ¿Por qué? Porque era un terreno muy montañoso. ¿Qué sembraban ellos? Ellos sembraban, por ejemplo, para elaborar vino, la vid. Mire esto, la vid. No Javid, sino la vid. Sembrar vino. Sembraban Papá también Lucas, cereales. gramática. ¿Mm? Nada. La ganadería al ser es también un territorio muy montañoso. Recuerden que la ganadería necesita terrenos planos para obviamente pastar los animales, ¿no? Las vacas. Pero entonces, como era muy montañoso, ellos no tanto tenían, no tenían tantas vacas, sino más bien cabras, ovejas y cerdos. Eran como más pequeñitos los animales para sostenerse mejor y que pues obviamente ocupaban menos territorio. La artesanía también fue muy importante. Ellos fueron muy buenos artesanos, fabricaban en cerámica. Y aparte de esto, ¿qué significa flota mercante? Flota mercante hace referencia a los barcos. ¿Y por qué mercante? Porque llevaban mercancías. Mercante, mercancías. Se llevaban Para poder arriba, sobrevivir. ¿Sí? pues para poder sobrevivir, claro, y vender sus productos, ¿no? Sí. Y ganar plata. Y si ganaban plata, pues sí sobrevivían, ¿no? Entonces, la flota Ah, mercante bueno. hace referencia a los barcos que llevaban mercancías, mercante, mercado, mercancías. ¿Ah? Eso viene de ahí. ¿Listo? Bueno, vamos hasta ahí bien. Sí. La economía, ya sabemos, entonces vamos a hablar de la sociedad. Y ahorita pues retomamos todo nuevamente. Sociedad griega. La sociedad era una sociedad esclavista. ¿Cómo así esclavista? ¿Qué significa eso? Sencillo. Esclavista es que apoyaba la esclavitud, es decir, apoyaba utilizar mano de obra esclava, es decir, personas que no tenían derechos. ¿Y por qué no tenían derechos los esclavos? Porque para ellos los esclavos carecían de eh, humanidad, es decir, no los veían como seres iguales, los veían como mercancías. Y como era Denny, una mercancía, Ah, yo la podía vender ah, o comprar o intercambiar. ¿Sí? Sí, dígame. una pregunta, los esclavos también podrían obtenerse, ¿por qué? A ver, ¿cómo le digo? A ver, por ejemplo, ¿qué? Un imperio coloniza a otro y por ahí la gente los puede coger esclavos. sincera, está muy malo. La misma cosa de acá, entonces no. Escucha, Sí, sí, sigue hablando. Pero En el estado de la sí, o sea, ¿cómo le no. digo? Un imperio coloniza a otro y No, lo en el plega, estado ¿sí? y en el Por ejemplo, los soldados los escoge ellos, ¿no? Y algunos los cogen como para mano de obra, otros les ofrecen trabajo en el ejército de ellos y así. Así también podían hacer con los esclavos, ¿no? Sí, claro, los esclavos, como ya dije, eran objetos, eran personas comparados como animales. ¿Nosotros qué hacíamos? Por ejemplo, ellos agarraban un esclavo, lo ponían a trabajar, no tenía derechos, lo obligaban a trabajar porque era considerado como un animal de carga que se podía vender, ¿listo? Intercambiar, comprar. Era un objeto más, ¿listo? Bueno, seguimos. Entonces, como aquí, sociedad desigual. ¿Y por qué desigual? Pues que ya dijimos, estratificada, se diferencia, igual como con esta, como la sociedad inca, ¿no? Que también era desigual. ¿Y cómo lo comprobamos? Con esto, mire, era desigual. Arriba estaba el que mandaba y abajo los que obedecían. Mire, también tenían esclavos. Se llamaban piñacunas, pero para no decir piñas. Entonces eran esclavos también.
Los incas también tenían esclavos, al igual que los griegos. Entonces los griegos estaban aquí diferenciados. Mírela, acá está. Estaban entre ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran aquellos que tenían derechos, pagaban impuestos, ¿cierto? Eran considerados griegos. ¿Y quiénes eran? Eran la parte aristocrática. ¿Qué es aristocracia? Aristocracia es un grupo de nobles. Aristocracia, grupo de nobles. Mercaderes, los comerciantes, y obviamente los campesinos. Ellos eran considerados ciudadanos. ¿Bien? Y estaban los otros, los no ciudadanos. Ellos no tenían derechos políticos, pagaban impuestos, pero no tenían derechos. Ellos trabajaban también en el ejército. ¿Y también quiénes eran? Extranjeros. Y también las mujeres. Las mujeres en Grecia no tenían derechos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas no podían decidir ni votar. Las mujeres en Grecia antigua no podían votar ni decidir. Quien decidía por ellas era el esposo o el padre. ¿Bien? El esposo o el padre era el que decidía por las mujeres. Y estaban los esclavos. Mírelos, en el último escalón. Entonces miremos como un escalón. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. ¿Quiénes eran en este escalón? Los nobles, los comerciantes y el pueblo, los campesinos, pero hombres. ¿Quiénes seguían? Seguían los extranjeros y las mujeres. Y al final estaban los esclavos. ¿Listo? Para que quede muy claro. Entonces vamos a comparar las dos nuevamente, como para que quede claro. Imperio Inca basaba su economía en la agricultura. Era una sociedad jerarquizada, piramidal, donde arriba estaba el cacique, el rey, el inca, el hijo del sol, los nobles, sacerdotes, funcionarios y abajo estaba el pueblo y los esclavos. Sí, señor. ¿Bien? ¿Dónde se asentaron? En el Perú, parte de Bolivia, de Chile y parte de Argentina. Bien. ¿Qué conocían? Muy poco. Estaban todavía en la edad de piedra, ¿cierto? Por acá, pero pues aquí, por acá, vamos a meterlo acá, mira, aquí estaban, apenas conociendo todo esto, pero obviamente tenían adelantos muy importantes. Con la llegada de los españoles, pues trajeron nuevos inventos, tecnología, la rueda, el caballo, cerdo, otros animales. Bien, griegos, aquí, parte de Europa, ¿no? Esto es Europa. Dominaron todo esto. La base económica de los griegos, marítimo comercial, es decir, comercializaban por medio de los barcos. ¿Por qué? Porque es que era muy alto, escarpado, montañoso esta región y era imposible pues sembrar mucho. Y también la ganadería con vacas. Su ganadería se basó en cerdos, ovejas. ¿Listo? ¿Por qué Artesanía le importante de la sociedad. A ver, los griegos no sembraron pues mucho, ni tampoco tuvieron ganado como vacas grandes, porque el terreno era montañoso. Entonces, usted imagínense una vaca muy pesada no podía escalar o subir una montaña o una pendiente. Y aparte las vacas necesitan extensiones largas, planas para poder pastar. Entonces, como no había eso, pues le apostaron por las vacas, por las cabras, ovejas y los que ellos sí se acomodan a eso. La montaña y se venían con la ¿Bien? montaña. Sí. Otra cosa importante, por ejemplo, en común entre los incas y los griegos, eran politeístas. Los griegos creían en muchos dioses, muchísimos, mitología griega. Y los incas también creían en muchos dioses. Pues tenían en común eso. Sé que tienen varias cosas en común, ¿no? Eran estratificadas, también tenían esclavos, le apostaban a la agricultura, ellos los otros al comercio, también le apostaban a tener muchos dioses, y ambas tenían mitos, tenían en común eso. Y también dominaban otra religión, otras regiones. Por eso se les conoce como imperios. Imperios. Santiago, lea esta parte.
O Santiago. ¿Santiago tiene micrófono o no? Ah, ya, listo. Entonces vamos a preguntarle a Darwin. Darwin, por favor, lea esto. Lo que está en azul, Sí, lo que está en azul, muy bien. la cultura y la ciencia de Grecia. Los Muy bien. griegos crearon una brillante cultura que aún pervive en nuestros días. Pervive es Se que todavía está, todavía hay. ¿Listo? Todavía se encuentra. Pervivir es que vive por toda la eternidad. Vamos a suponerlo así. Siga, por favor. se les considera Se- los padres de la filosofía, Filo, Amor y Sofía. Y, a ver, filosofía se divide en dos partes. Filo es amor y Sofía, que es saber. Es decir, la filosofía es el amor por el saber, por el conocimiento. La filosofía es el preguntarse, es el querer investigar, Lenin es conocer. ¿Sí? Lenin. Sí. Sí, Dígame. Eso significa que mi hermana Sofía es de saber. Sí, por eso viene el nombre de su hermana. ¿Listo? Siga, por favor, Darwin. Ah, ok. los primeros científicos intentaron dar explicaciones racionales a los fenómenos naturales, en lugar de recurrir a la religión o Bueno, ¿qué la magia. significa eso? Espera un momento, tranquilo. Resulta que Grecia le apostó a la filosofía, es decir, el amor al conocimiento, al saber, al preguntarse. Eso conllevó a los griegos a decir, bueno, y si hay otras explicaciones, ya no utilicemos más la magia o los mitos o la religión para explicar algo. Por ejemplo, ¿por qué un rayo caía al piso? Entonces ellos decían, no, porque Zeus mandó ese rayo. Entonces otros dijeron, bueno, y vamos a explicarlo por medio de la ciencia. Vamos a mostrar por qué se produce un rayo en las nubes y por qué cae. Entonces ellos empezaron a explicar desde la razón, es decir, desde el pensamiento, desde la idea, desde el cuestionarse. ¿Bien? Y los mitos fueron quedando un poquito atrás, y la filosofía pues ya empezó a cuestionarse y a crear un nuevo conocimiento, ¿cierto? Que ya explicaba de una manera diferente la realidad que antes ellos vivían. Muy bien. Siga, Darwin. Concedieron una gran importancia aquí, ahí. Darwin, lea. Darwin. Darwin. ¿Darwin se fue? No, no se ha ido. Darwin, por favor, lea. Concedieron una gran importancia a la educación, especialmente en Atenas. Recuerden, bueno, educación, por la filosofía, ¿no? La cultura helena, ¿por qué Helena? Por Helena de Troya. Entonces, una mujer muy poderosa de la mitología griega, de la antigüedad. Entonces, por eso se llama Helenos. Bien. ¿Darwin no está? Se fue, Bueno, se se fue. fue. Listo. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Y por qué no están acá? Tienen que estar todos. Bueno, necesito que ustedes primero ingresen al Moodle, ¿cierto? Aparte de ingresar al Moodle, ustedes lo que deben hacer es mirar qué hay por hacer. Sí, Santiago, muy bien. Mirar qué hay por Sí, hacer, ¿no? Hay que responder una pregunta inicial y es sobre la argumentación. Le dan clic ahí y ahí mismo le dan la opción para responder. Los que ya respondieron como Ángela, muy bien, la felicito. Yo lo reviso y después les califico y le envío a ustedes la nota. Segundo, si pueden descargar la guía, la descargan. Si no, pues obviamente la ven ahí por internet. Miran qué hay que hacer, miran las fechas. A ver, la pregunta
de la argumentación Yo es le para allá. imprimí. Muy bien, la felicito. La pregunta de la argumentación es para allá. O sea, ustedes ingresan y la contestan, es muy fácil la pregunta. Las otras preguntas, ustedes vean las fechas que están en la guía. Por eso les digo, muchachos, vean la guía. En la guía, ¿dónde está? Mire, lo que está en rojo. ¿Sí ven esto? ¿Sí lo Sí, ven? Dice instancia argumentativa, fecha de entrega 26 de abril. Aquí estamos a 23. Tienen tiempo, ¿cierto? Acá dice, sí, pregunta del foro, fecha de entrega 6 de mayo. Aquí estamos, abril. Tienen tiempo, ¿sí? Acá otra pregunta. ¿Para cuándo? 4 de mayo. Esto. ¿Por qué les doy tiempo? Para que ustedes estudien, lean, aclaren dudas. Si tienen dudas, me escriben a mí al foro, me escriben al chat, me escriben al Moodle, me escriben al correo institucional. Al Gmail. Correo institucional, sí, a ese. Entonces, para que hagan eso. ¿Cuál es la de hoy? Me pregunta Santiago. Métase al Moodle y va a responder la pregunta de la argumentación. ¿Bien? Esa es para hoy. listo. ¿Listo? Es Listo. para que ustedes Sí, lo hagan. Tanto para sexto como para séptimo, ¿no? Para que ustedes sí, vayan mirando. Por ejemplo, ese es sexto. Sexto está el 6 de mayo, igual. También para que lo entreguen. Listo, entonces ya saben, si aclaran dudas, si tienen dudas, me las dicen, me hacen saber y yo se las voy aclarando. Me escriben, necesito es que me escriban, que estén pendientes, que ustedes sean responsables. Cualquier duda, yo les aclaro, yo les colaboro. Y este video va a quedar grabadito para que lo vuelvan a escuchar, por si obviamente pues se nos pasó algo, no entendimos bien. ¿Listo? sí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? No. No. Bueno, entonces empecemos. Ángela, ¿qué ¿Qué? entendió del Imperio Inca? ¿Qué entendió? ¿Del qué? Eh, Del Imperio Inca, Vería Inca, que se mantenían de del la Imperio. agricultura. Sí, 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 sí. Que se mantenían de la agricultura y estaba organizado con la pirámide esa que usted nos mostró. Y ahí iban los gobernadores, los más poderosos, los de plata, y abajo iban los, por así decirlo, los pobres. Bueno, Pero no. así a grandes rasgos, listo. Valentina, ¿qué entendió, Valentina? Está bien. Valentina, no escucho. Valentina, Cosa. Ya, ahora sí. Ya, ¿Qué entendió? ¿Qué alcanzó a entender? bueno, lo que entendí, que el Imperio Inca, que no sabía que los españoles traían nuevas cosas, que ellos cultivaban todo tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, y de Grecia, Más o menos entendí un poquito. de Grecia. De Grecia, Ma- que conquistaron todo. Bueno, listo. María José, ayúdele. Majo, María José, ayúdele. Yo entendí que Grecia esto era bastante parecido por lo que los dos eran politeístas y eso, y que luego volvieron a, a renacer con nuevos conocimientos porque ya creyeron que no solo era la magia y lo que mandaran los dioses, sino también la ciencia. Bueno, muy bien. Muy bien. Listo. Entonces la clase queda hasta aquí. Lo que necesito es que ingresen y lean. Necesito que lean. ¿Por qué? Porque les voy a dejar también un tallercito para que ustedes lo respondan. Lo que hemos visto hoy lo van a responder. ¿Listo? sí. Entonces vamos a ver quiénes están. Ángela, Viviana, Darwin, María José, ahí ingresó, ¿no? Samuel, Santiago, falta Juan Diego, ¿no?
Listo. Se me había descargado el Muy portátil. bien. Sí, tranquilo. Entonces, Darwin, lo que hay que hacer es leer la guía, ¿cierto? Y me va a escribir a mí en el chat del Moodle o en el chat del correo institucional qué dudas tiene acerca de la guía. ¿Listo? Ahí están las fechas para trabajar y para entregar los trabajos. Las fechas están ahí estipuladas. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí llegamos a la clase. Espero que haya quedado claro o Sí. que hayan entendido algo. Y si no entendieron, yo les voy a reenviar nuevamente el video para que vuelvan a escucharlo. ¿Listo? Y recuerden, si tienen dudas, me las hacen saber. ¿Listo, muchachos? Ok. Bueno, que estén muy bien. Chao, Lenny. Chao, chao, Chao. que estén muy bien todos. Chao. Chao, Chao. chao a todos. Chao. Chao, nos vemos en inglés. ¿A qué hora es? A las 10. Ok, chao. Buenas.